Lourdes Martínez y Martínez Parza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 13 de mayo del 2017. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la ANUE, cumplirá un mes de plantón afuera de la oficina de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, que está entre Avenida Reforma e Insurgentes, aquí en la Ciudad de México. El plantón de la ANUE inició el pasado 17 de abril de 2017 contra los cobros indebidos de la Comisión Federal de Electricidad. Mi nombre es Judith de la Cruz Victoriano, soy coordinadora nacional de la Asamblea Nacional de Usuarios. El plantón se llama Abajo la Reforma Energética, Gerardo Mata Mendoza. Estamos nuevamente con nuestras demandas, seguimos aquí exigiendo que el gobierno y Comisión Federal nos abran una mesa de diálogo para nosotros vamos a seguir aquí hasta que se nos resuelva el conflicto que traemos como Asamblea Nacional. Ahorita no ha habido negociaciones, Gobernación no se ha acercado a nosotros, entonces pues vamos a seguir aquí hasta que nos den solución. Estamos en Insurgentes y Reforma, aquí, desde el 17 de abril. ¿Se siguen sumando gente a la NUE? Claro que sí, diariamente tenemos presencia de diferentes organizaciones y de usuarios inconformes que llegan a pedir información. Nosotros estamos en una resistencia, en una desobediencia civil al no pago de luz, hasta echar abajo la reforma energética. Nosotros hemos dicho, o comemos o pagamos, y nosotros decidimos comer. El amigo bombero peregrino, Antonio Peregrino Rojo, ayer fue al plantón a entrevistar a los manifestantes. ¿Y qué te dijeron, Antonio? Judith, que es la que está encargada ahí de la zona oriente de la ciudad, ellos tienen presencia de toda la área metropolitana, Distrito Federal y Estado de México, y siguen con las mismas demandas. Son borrón y cuenta nueva, una tarifa social justa y energía como un derecho humano. Y estábamos ahí en la entrevista cuando vienen llegando de una marcha. Esta marcha la hicieron del plantón que está en Insurgentes y Reforma hacia la Embajada Española, y de la Embajada Española hicieron un meeting ahí. No los recibió el embajador y se regresaron a su plantón, pero esta marcha la hicieron para presionar al gobierno a ver si se abre una mesa de diálogo. Y recordemos por qué a la Embajada Española, pues porque recordarán que Calderón, en su tiempo de que era presidente de aquí en México, hizo un convenio con Iberdrola, con los españoles. Firmaron un convenio para comprarles el gas natural, triangulándolo desde Perú hasta Texas, y ellos nos lo venden carísimo. ¿Y quién paga este exceso del alto costo de la luz? Porque recordemos que con el gas natural se genera la energía eléctrica aquí en México, parte de la energía eléctrica, y los que pagamos somos los usuarios. Por eso ellos están protestando ahí. Sí, y porque no hay necesidad del gas natural para generar energía eléctrica, porque tenemos mucha agua en el sur, no tenemos por qué generar con gas natural la electricidad, sino pueden ser con turbinas en los cauces hidráulicos, pero esos los paralizaron hasta el 60% de las turbinas, según un informe de la Auditoría Superior de la Federación del 2012, y eso lo hicieron artificialmente para justificar la producción de electricidad con gas natural, que compran a 54 centavos
en Perú y nos lo venden a $14, Martín. Sí, también tiene que ver con una política pública en relación a la emisión de contaminantes. CFE, en la mayor parte de sus termoeléctricas, venía quemando combustóleo. Así es. Y el combustóleo, pues sí es altamente contaminante, y empezó a haber un cambio con estos protocolos como el de Kioto para convertir de combustóleo a gas natural. Si bien es cierto, tenemos problemas de gas, pero creo que pues, mejor que yo sabe el ingeniero Galicia, que sí hay producción de gas en el país, sí se puede utilizar ese gas sin necesidad de depender de los Estados Unidos, porque hoy dependemos de Estados Unidos sobre este gas. CFE licitó ductos de gas como los Ramones, como el otro ducto que viene de Brownsville para pasar por el Golfo y llegar al centro. O sea, sí hay formas de cambiar la política energética en el país, sin embargo, pues está a expensas esta política capitalista donde las grandes empresas multinacionales son las que hacen los grandes negocios con la complicidad este sinvergüenza de Felipe Calderón, que incluso está contratado con una filial de Iberdrola. A la que le dio un contrato. Georgina Kessel también es consejera externa de Iberdrola. Entonces, ese sexenio y el anterior con Fox, esta empresa española es la que más contrato recibió en el sector público. Así es un negocio de Fox, Calderón, Iberdrola y Unión Fenosa, que son empresas del ex rey Juan Carlos, el Mataelefantes. Ya no es rey, pero sigue siendo propietario de estas empresas, y el hijo pues fue el que se quedó en el lugar. El asunto es que hicieron un contrato hasta el 2022. Yo estuve en una audiencia que dio en la Cámara de Senadores, en una comparecencia, fue en el 2012 o 2013, y Coppel, que era el director de Pemex, reconoció que en México abunda el gas natural, pero queman el 98% para pues justificar. Ajá, sí, dígame. Es el ingeniero Mario José Galicia. Sí, efectivamente, en las torres de perforación y en las plataformas se desperdicia el 90% del gas que se quema, pudiéndose aprovechar, como bien nos dice el compañero Martín, para la generación de energía eléctrica. Y es muy barato. Y por eso también a los usuarios del gas, que a lo mejor deberíamos hacer alianza con los de la energía eléctrica, nos están cobrando carísimo el gas natural, todos los que vivimos en unidades. Yo me acuerdo que yo pagaba 45 pesos al bimestre. Desde que entró Unión Fenosa e Iberdrola, ahora pagamos 500, 600 o más pesos, ¿no? Y no hay que tener prendido el piloto. Vamos a escuchar a otro de los representantes de los usuarios de la energía eléctrica. Mi nombre es Juan Carlos Escalante Aguilar. Soy miembro de la Coordinación Nacional de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Las autoridades, particularmente la Comisión Federal de Electricidad, no atiende el asunto, no resuelve, y tampoco Gobernación. Sí, de manera tal que desde nuestro punto de vista están pensando desgastarnos, ¿no? Sin embargo, la gente hasta el momento ha respondido, y si pensamos que no es suficiente con estar en el plantón, entonces tomamos una serie de medidas de carácter adicional o colateral al plantón que nos permita meter presión en otros puntos para abrir este proceso, desde luego, de negociación. Por eso fuimos a la Embajada de España, ¿no? Porque desde nuestro punto de vista pensamos que el régimen aquí controla en general los medios, nos ve cuando quiere vernos y cuando no. Sí, que solamente medios como los de ustedes son los que nos permiten efectivamente tener presencia ante la opinión pública. Vemos, no estuvo el embajador, nos iba a atender parte de la representación de la Embajada Española. Tenemos muy claro que en este proceso de privatización del sector eléctrico, algunas de las principales empresas que están metiendo lana al país son empresas españolas, ¿no? Particularmente Iberdrola. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: ¿qué es una enfermedad de trabajo? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy nos acompaña en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, Mario José Galicia Yepes. Él es ingeniero y arquitecto,
es trabajador jubilado de Petróleos Mexicanos y actualmente es presidente colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía, quien nos hablará pues de otro caso oscuro, el de la empresa brasileña Odebrecht. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. Sí, bien, buenos días a todos los autores, compañeros que están aquí conmigo. Tal parece que hoy Felipe Calderón sale a la pantalla nuevamente con este caso bochornoso en el que estuvo involucrado en esta corrupción enorme de la compañía Odebrecht, en la que tenía ya un equipo bien fundamentado para sobornar a agentes para que se les otorgaran contratos, sobre todo en Pemex, sin licitación ninguna, pero además hacer algunos pagos y de algunas obras que no se habían construido. Una gran corrupción que hubo por ahí. Esto se dio a conocer en Brasil y lo tomó la Corte de Estados Unidos, en el que mencionan el nombre de Felipe Calderón. Pero no es solo él, sino indudablemente que hay una serie de gentes por ahí que están involucrados. Desde luego la continuación es Enrique Peña Nieto en estos asuntos, en los contratos que se han otorgado de manera anticonstitucional. Entre ellos, bueno, pues podemos mencionar a muchos de ellos, por ejemplo, los dos directores de Petróleos Mexicanos, Lozoya Austin, que por eso los separaron de ahí, por esa corrupción enorme que tenía, Suárez Coppel, también está involucrado, Jordi, y seguramente son de los presuntos que van a tener una responsabilidad en cuanto en Brasil le den a conocer los nombres, porque también el procurador, hay una cosa grave, fue a Brasil a investigar este caso tan penoso y al regreso dijo que la información era reservada, que no se podía dar los nombres y que se iba a reservar por 5 años. ¿Esto qué quiere decir? Por la gran corrupción y la impunidad que existe en nuestro país. Entonces, Odebrecht ha obtenido una serie de contratos de esa manera, pero no solo en México, en muchos países de Latinoamérica, Chile, Brasil, Perú, etcétera, y la India también. Es su forma de operar. ¿Quién lo dijo esto? El dueño de Odebrecht se llama Marcelo Odebrecht. Cuando lo apresaron allá en Brasil, le asignaron una condena de 19 años. En esos momentos convinieron o negociaron que para que su salida fuera más pronto le redujeran la condena, iba a mencionar todo lo que había sucedido. Por eso aparecen estos nombres, el contrato de Etileno 21, que es una de las corrupciones más grandes que hay. ¿Por qué razón? Porque se asoció con una compañía Pemex, con una compañía que se llama Braskem Idesa, de aquí de México, y miren qué tramposo, ¿no? Cuando se le requirió a través de nosotros, a través de la Cámara de Diputados, el contrato, con mucha dificultad se pudo obtener, pero muchos de los renglones, muchos de los párrafos vienen tachados con plumín negro para que no se lea. ¿Y por qué? Porque ni siquiera ahí nos pueden decir a qué precio le va a suministrar Petróleos Mexicanos el gracetano para producir todas las materias primas del polietileno, todos los plásticos y hasta medicinas. Porque así pueden variarlos cuando ellos quieran, a su antojo, ¿no? A su arbitrio. Y bueno, pues esto perjudica porque acabaron con los complejos petroquímicos allá en Morelos, en La Cangrejera, en Pajaritos, y ha sido el sistema que han seguido todos estos políticos, toda esta gente, porque está involucrado también Fidel Herrera, yo quiero pensar, Duarte, también el gobernador de Veracruz, indudablemente, y muchas otras personas que están cerca de Enrique Peña Nieto, ya sean prestanombres o definitivamente con nombres precisos. Voy a hacer la de abogado del diablo. Sí. Porque la realidad es que el actual gobierno, cuando llegó, ya muchos de esos contratos estaban firmados a largo plazo por parte de Calderón. Calderón firmó contratos desde su gestión, 2008, 2009, como es ese que decíamos de gas natural, hasta 2022, 2024, 2026. Y decía Coppel en esa reunión que les comento que estuve en el Senado de la República, estuve como periodista, no como participante, que le salía más caro a Pemex
cancelar los contratos por todos los castigos que se vienen y las demandas internacionales, que continuar pagando injustificadamente, por ejemplo, el gas natural. Sí. Pero esa es la justificación, claro, es una maniobra, ¿no? Porque entonces, ¿por qué pueden hacer contratos transeccionales? No deberían poder hacerlo, porque entonces no sujetan a todos a este tipo de maniobras. Efectivamente, todo esto se ha venido dando con la intención de que haya continuación en estos proyectos. Ya decía yo lo de Tileno 21, Calderón invitó a Lula da Silva a Los Pinos para negociar ese asunto. Dos de sus operadores que hoy están presos también le facilitaron esta entrevista. Pero también se entrevistó con Peña Nieto, tiene mucho que ver ahí Enrique Peña Nieto. Y bueno, afortunadamente se ha logrado lo siguiente a través de la diputada Rocío Nale, que es la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, que se interpuso por la experiencia que tiene y el conocimiento para llevarse un punto de acuerdo, que todos los diputados aprobaron para que se investigue a fondo el caso de esta compañía Odebrecht. Bueno, pues muchísimas gracias. Como siempre se va a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com esta colaboración. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Llamadas del auditorio. Ernesto Brambila, jubilado del ESME, saluda a todos, envía un saludo. También Aurelio Gutiérrez manda un saludo a todos los que estamos aquí elaborando. También nos llama el señor Enrique Gómez, bueno, él es compañero nuestro, me pregunta sobre cuándo se empieza a llamar a los trabajadores para liberar su hipoteca. Es un procedimiento que entraron varios notarios y ya varios hicieron su trámite ante lo que es el registro público de la propiedad para el no gravamen o de los adeudos que se tienen. Sin embargo, los que más complejo está es el Estado de México, porque sí hay bastante trabajo que tienen los del archivo de la propiedad, y aquí ese es lo que ha venido obstaculizando. ¿Cuál es el procedimiento? Una vez que tiene ese documento, se solicita al SAE la liberación de las hipotecas y el notario hace la escritura pública, ¿no? Pero les pedimos que estén pendientes con nuestro compañero Israel Núñez Delgadillo, quien es el secretario de Economía y Estadística. Nos vamos a Derecho y Justicia para los trabajadores. Lalo, buenos días. ¿Qué tal? estás? Buenos días. Eduardo Díaz Reguera. ¿Qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a hablar, saludos al auditorio, vamos a hablar del tema sobre la libertad sindical. Es un tema que en México no es un tema central. Algunos sindicatos democráticos, independientes, ellos dicen, bueno, yo lo ejerzo y si no se ejercita por los demás, pues será su problema, pero no radica ahí la situación de si existe una libertad sindical, sino cómo se ejerce. Hay una serie de obstáculos en la ley que impiden que se ejerza esa libertad sindical. El Estado, a través de su corporativismo, como una forma de control político y jurídico, pues tiene la situación de dar o no el registro sindical, cuando sabemos que el registro sindical es inherente a que si deciden los trabajadores formar un sindicato, se forma el sindicato y ya, y no tendrían por qué pedir un registro. Es como cuando nace un niño, claro, lo tienen que registrar para que tenga el nombre y una situación ante el público, pero la existencia del sindicato es por decisión de los trabajadores. En ese sentido no hay limitaciones de acuerdo con la legislación internacional y la misma legislación mexicana, pero en la práctica ejercer ese derecho de libertad sindical, además de que se corren riesgos, dicen que cuando las acciones son reales, son auténticas, se corren riesgos. Y ejercer la libertad sindical implica el que me despidan de mi trabajo, el que me andan persiguiendo. En el caso de los petroleros, ¿cuántos despidos tuvimos por lograr el registro sindical, que finalmente se logró? La represión. La represión muy fuerte. Y bueno, la
los límites a la ejercer la libertad sindical, yo diría que serían tres esencialmente, y uno es imputable a los trabajadores, eso ni modo. El corporativismo, ¿verdad? Una tasa de sindicación muy baja en todo el país, y el control que ejerce para otorgar o no. Imagínense, la Junta Local de la Ciudad de México, quien determina en un registro sindical son los representantes de la Junta, como es tripartita, de la CTM, por ejemplo, y si es un sindicato independiente, por supuesto que no le van a dar el registro, le van a negar el registro. O incluso en el caso de un sindicato que se promovió, limitaron su área de acción únicamente al DF, cuando en el caso de los futbolistas, que se logró el registro sindical, se otorgó por parte de la Junta Local de la Ciudad de México, pero con una amplitud en toda la República, porque era sobre la cuestión de la profesión, que es la de futbolista. El hecho es que el otro elemento que es una situación que ya es imputable al trabajador es que la gente pues se contrata incluso en condiciones deplorables, porque o es por tiempo determinado, ¿verdad?, o a través de un outsourcing, y incluso se afilian a los sindicatos ya formados, ¿verdad?, con toda la pérdida de sus derechos, pues no los pueden ejercitar. Entonces, un avance fundamental del movimiento sindical en el país sería precisamente ejercer el derecho y explicarle a los trabajadores que no lo tienen a la libertad sindical. Esto impediría muchos abusos con los trabajadores en lo individual, y en lo colectivo resultaría el avance del movimiento en todo el país y la unidad que siempre buscamos, pero que en la comodidad que algunos sindicatos, por ejemplo los universitarios, dicen, bueno, yo ya tengo mi sindicato y lo demás no me importa, y no hacen presión, no hacen un apoyo hacia los sindicatos que no cuentan con eso. Así es. Bueno, Eduardo Díaz Reguera, ¿cómo se llama tu despacho? Bueno, se llama Consultoría y Defensa de Derechos Humanos Laborales. ¿Y por qué no nos das un teléfono o un correo para quien quiera hacerte una pregunta más a fondo, se lo puedan contestar? Bueno, el teléfono es 5510-4971 y la dirección del correo electrónico es codehl@hotmail.com.mx. Usted puede consultar nuestro portal ya renovado mañana en la tarde, ya más bien en la noche, o el lunes con toda seguridad, ya está ahí. Y el programa sí lo puede escuchar desde hoy, a las 7, 8 de la noche, ya está en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y Martín, ¿qué novedades nos tienes? ¿Hicieron una marcha? Sí, el día 9 hicimos una movilización del sindicato de Antonio Caso 45 a la Secretaría de Gobernación para exigir el cumplimiento de los acuerdos que tiene firmado el gobierno federal con nuestra organización, que son prácticamente temas que ya los hemos abordado en este programa. El primero tiene que ver con la falta de pago a un grupo de compañeros que obtuvieron su pensión hace 3 años. Están cobrando su pensión de renta vitalicia, sin embargo falta que les paguen 50% de su liquidación. Les falta que les paguen también su aguinaldo. Eso está ahí contemplado. Ahí había también un faltante de 18 compañeros que de la primera etapa de pensiones de renta vitalicia no habían ejercido ese derecho, por una u otra razón. Sin embargo, el gobierno reconoce que ahí tienen sus fondos de recursos y inicia para estos compañeros su trámite para alcanzar su pensión de renta vitalicia, y 3 compañeros que les habían suplantado su personalidad. Alguien fue a cobrarles su liquidación, falsificándoles sus firmas y sus credenciales. Fue un juicio largo, hasta llegó a la PGR, sin embargo se pudo demostrar que sí le suplantaron su personalidad, y eso se ingresó ya a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El otro tema
es un tema de faltante de predios que deben de entregar para el patrimonio de la cooperativa LF del Centro. Están identificados y algunos otros que tienen que cambiarse porque en la primera etapa de los 40 predios que se entregaron, 10 prácticamente no existen o están invadidos o pasó una carretera y quedó ahí. Desapareció. Sin embargo, para este tema el día se avanzó porque el lunes se inicia ya la mesa de trabajo con el INDAVIN, que es el instituto que va a tener que hacer la desincorporación de todos estos activos, porque el acuerdo es que se entregan en propiedad al sindicato para la cooperativa. Estos bienes inmuebles, esta reunión va a ser el lunes a las 11 de la mañana en las oficinas centrales del INDAVIN. Y también el otro tema es un tema sobre el documento que tiene que entregar la Secretaría de Energía y Hacienda para las garantías del inicio de la construcción del ciclo combinado que se va a hacer en la Jotaluque. Se entregó un documento por parte de la Subsecretaría de Electricidad donde se establecen las condiciones de la compra de esa energía durante los próximos 25 años. Vienen los precios, viene la fórmula de cómo se calcula la electricidad, que le llaman PPA, y eso pues ya lo tiene prácticamente Hacienda, y en los próximos días lo tienen que entregar. Si no entregan ese documento, pues no se pueden hacer las inversiones para la construcción de estos ciclos combinados. Es el tema, y se aprovechó para discutir también el tema de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que es un tema sentido. Esto fue prácticamente un conflicto generado por la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro. Recordemos aquella noche que tomaron por asalto armado y militar las instalaciones de Luz y Fuerza. Calderón salió en cadena nacional a decir que con esta decisión iban a bajar los precios de la electricidad y que iba a mejorar el servicio, y ninguna de estas promesas se cumplieron. A los usuarios les retiraron el subsidio, a estos usuarios les han incrementado más del 300% el costo de la electricidad, y hoy pues están prácticamente judicializando la falta de pago. O sea, ya hay despachos privados que ha contratado la CFE y que están hostigando de manera permanente. Incluso en algunos casos se ha dado que han detenido a los usuarios y presentados ante ministerios públicos. Y entonces hay una constante persecución a los usuarios que ejercen su derecho a tener electricidad. Se estableció entonces también un compromiso de la próxima semana, una reunión en la Secretaría de Energía. Se está trabajando en este momento una propuesta que se va a llevar con la Coordinación Nacional de la Asamblea Nacional. ¿Qué se demanda? El primero es el borrón y cuenta nueva. ¿Por qué medios? Aquí lo hemos explicado. Ninguno de estos usuarios tiene un contrato de suministro de energía con CFE, y además las condiciones en las que se tienen pues no se han cumplido. Entonces me parece que se avanzó. En 2 semanas regresamos a Gobernación porque ese es el acuerdo, y a partir de ahí continuamos en la lucha del sindicato. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos una llamada para Martín Esparza de Mónica Ramírez de Atizapán de Zaragoza. Dice que es de la colonia Universidad Autónoma Metropolitana, así se llama la colonia. Ella pregunta que qué beneficios tendría tener medidores con tarjeta o qué afectaciones, porque les acaban de cambiar sus medidores a los medidores de tarjeta que están nuevos, dice ella. Si hay un programa que trae la Comisión Federal de Electricidad de reducción de pérdidas, que tiene que ver, pues, que es que la liberación de los precios de la electricidad. Recordemos que la reforma energética liberó dos actividades que eran exclusivas del Estado: la generación eléctrica y la comercialización. Y con esto lo que van a hacer, pues prácticamente es cobrarte por adelantado la electricidad con esas tarjetas. Entonces, como ya no es una actividad exclusiva del Estado mexicano, entonces pueden entrar otras empresas privadas a comercializar. O sea, y lo cierto es que todos los usuarios que tenían el subsidio prácticamente dejan de tenerlo. Es un proceso que viene ya de liberación de los precios. ¿Qué beneficio tiene el cliente? Pues no tiene beneficios, porque los usuarios domésticos no pueden beneficiarse del mercado eléctrico, de buscar comprar electricidad más barata
en el mercado, porque no cumplen con lo que establece la ley del consumo de más de 1 megawatt al año, que son solamente para los industriales y comerciales. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteándoles? Vamos a solicitar el permiso para una suministradora de usuarios de consumo básico y estamos trabajando una propuesta de tarifa justa, donde revisando el costo de producción de la generación, más hoy le pusieron unos cargos por transmisión, por distribución y todavía el IVA, ver cuál es el precio final que se pueda ofertar la electricidad y poder plantearlo en los próximos meses. Aquí también hay un candado que se estableció en la ley, dice que los únicos que van a fijar las tarifas eléctricas es la Comisión Reguladora de Energía, es el SENACE, la Secretaría de Hacienda y Energía. Entonces queda sujeto todavía a expensas de lo que ellos definan el año que viene, porque el año que viene liberan los precios de la electricidad para consumo básico. Cuando está este proceso, también la ley es muy clara, que si el usuario dice yo no quiero que me cambies mi medidor, no están obligados a cambiártelo. Pero sí hay un hostigamiento permanente, porque vemos que hay cuadrillas que traen de contratistas y atrás de ellos están incluso las policías estatales, ¿no? Policías municipales. Ahí lo que les pedimos a estos usuarios que se aglutinen a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, porque se está exigiendo al Congreso el tema de la tarifa social, que es un tema donde se tiene que explicar que la electricidad es un derecho para los mexicanos y además en casos muy vulnerables también se tiene que continuar con el subsidio. ¿Y ese subsidio de dónde tiene que salir? Pues de los grandes consumidores que hoy son los que se benefician de toda una infraestructura construida a lo largo de más de 100 años. A ellos son a los que hay que aplicarles una tarifa real, porque hoy prácticamente lo que les pagan, lo que se les cobra a los grandes consumidores es por debajo de la tarifa doméstica y tendría que ser al revés. El que más consume, pues tendría que tener una tarifa real y el que menos consume, que es el usuario final o doméstico, pues prácticamente tendría que tener una tarifa subsidiada y máximo que hay una contracción económica en este país, no hay empleos, el salario de los trabajadores se ha hecho pues trizas por todas estas políticas capitalistas y de liberación de precios y servicios, ¿no? ¿Sabe usted qué es seguridad social? Seguridad social. ¿Sabes lo que es? Licenciada Luna, platíquenos que nos va a platicar hoy de seguridad social. Bueno, aquí se ha tratado un lema que es prohibido olvidar y dentro de esto viene al caso por lo siguiente, pues ya desde algún tiempo hemos tratado de que nuestro público que nos hace favor de escucharnos y el que nos lee, pues pueda tener una noción básica y clara de lo que es la seguridad social y por qué es un elemento de derecho que tenemos que defender y mejorar. Desafortunadamente, se viene aplicando una política por parte de la institución del Seguro Social y del ISSSTE, así como de autoridades judiciales, con el objeto de ir desmejorando el sistema tanto de atención a la salud como el de las pensiones. Pero por otro lado, existen también esquemas de organismos ajenos al mecanismo aquí de discusión, como es la OCDE, como es el Fondo Monetario Internacional, que vienen insistiendo en la necesidad de que debe haber cambios en los sistemas de pensiones y de jubilaciones. ¿En qué consisten estos cambios? Si bien es cierto que la atención a la salud desde siempre ha sido un problema severo en cuanto a que los trabajadores puedan gozar de una atención de primer nivel como nos lo merecemos, cada vez es más complicado porque las citas ya incluso ya no son de días, ya no son de meses, ya son de años cuando le mandan uno al laboratorio o lo mandan uno a especialidad. Y en el caso de las pensiones, lo que están haciendo es dos mecanismos. Uno, deliberadamente están haciendo malos cálculos para otorgar la pensión y esto origina que los trabajadores al momento de que se toman el derecho de exigir que se cumplan sus semanas cotizadas y sus aportaciones de los últimos 5 años, el Seguro Social lo que les comenta a través de su cuerpo jurídico y a través de su cuerpo administrativo es
que lo que más les conviene es aceptar la pensión en los términos que se le está otorgando, porque de lo contrario incluso puede dilatar el otorgamiento de la pensión o incluso le puede disminuir. Y les hacen firmar documentos o les están haciendo firmar documentos, los cuales invitamos a que los trabajadores no hagan eso, ¿sí? Que no firmen ningún documento. La pensión se les tiene que otorgar, tarde que temprano se les tiene que otorgar, e incluso no solamente hacer las demandas por la vía jurídica, que es a través de las juntas, sino recurrir a derechos humanos, que es un derecho fundamental que tenemos todos los trabajadores, para exigir que nos otorguen lo que es la pensión y que nos otorguen la seguridad social como está plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, licenciada Luna, pues como siempre vamos a publicar su colaboración por escrito en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, porque es muy importante que estos derechos los conozca la ciudadanía. Y tenemos unos invitados que están aquí acompañándonos esta mañana, Carlos Magariño Luébano y Jorge Herrera. Ellos son dirigentes de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Mexicana. Bienvenidos. Gracias, Lulú. Buenos días, compañeras, compañeros. El motivo fundamental de nuestra visita hoy, y agradeciendo el espacio, es para invitarlos el próximo miércoles 24 de este mes. Vamos a celebrar nuestro 5º Congreso Nacional Extraordinario y, bueno, estos temas como el que comenta el licenciado Luna, pues ahí vamos a debatirlos, vamos a estar ahí escuchando saludos de especialistas y que tiene que ver con algo que efectivamente que viene sucediendo y que acabamos de escuchar en la última semana de seguridad social que hubo en el Senado. Como ustedes saben, en la última semana, ya desde hace 3 años para acá, se viene llevando a cabo esta semana de seguridad social. Y ahí normalmente las exposiciones de los funcionarios mexicanos o de los representantes de las instituciones encargadas de la cuestión de la seguridad social y la cuestión de las pensiones, pues nos pintan un escenario catastrofista totalmente, con la intención de justificar las iniciativas que, como ya se comentaba aquí, ni siquiera provienen del mismo gobierno, ¿no? Son iniciativas que vienen del exterior, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, y que lejos de solucionar el problema de las pensiones y las jubilaciones, lo vienen afectando más. De tal suerte, bueno, pues reiteramos la invitación el miércoles 24 de mayo a las 12 del día en el auditorio Ernesto Velasco Torres del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a llevar a cabo nuestro 5º Congreso Nacional Extraordinario. Esperamos, agradecemos pues la difusión que se le dé a partir de Frecuencia Laboral y esperamos al público en general su asistencia para tratar estos temas de las pensiones y las jubilaciones en México. Carlos Magariño. Sí, muchas gracias. Saludos a todos los compañeros de la Resistencia y de los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a referirnos a nuestro compañero Arturo Higuera, jubilado en Lomas de Atizapán, que manda saludos al compañero Martín. Él comenta que por qué Hacienda bajó el tope para la declaración anual, la declaración fiscal anual, y dice que perjudica a los trabajadores que somos pensionados del Seguro Social. Como siempre, cuando se dice no va a haber impuestos, ya no vamos a meternos a los impuestos porque perjudica a la economía nacional. Buscan recovecos legales o decretos de ley, ¿no?, del Congreso, del propio Ejecutivo, y sucede que hoy ya el salario mínimo ya no está indexado en el caso de las pensiones para podernos declarar las exenciones. Hoy estamos sujetos a una nueva modalidad que se llama unidad de medida actualizada, que actualmente tiene un valor menor al salario mínimo y que por tal motivo, en la exención de 15 salarios mínimos que refería el decreto de hace 3 años, hoy tenemos que declarar sobre lo que tiene la exención de 75, 49 y no de 80 pesos, que es el salario mínimo, por un lado.
Pero por otro lado, a través de un reglamento de la propia ley del impuesto sobre la renta, modifican el reglamento para que hoy se declare el total de los ingresos, vengan de donde vengan, y solamente aplicar una sola exención. Sucede entonces que tenemos que declarar por lo que sea la jubilación en el caso de luz y fuerza, y tenemos que declarar por la pensión legal. Y esto agrede el artículo 93, fracción séptima de la propia ley del impuesto sobre la renta, que dice que las prestaciones derivadas de la previsión social no están sujetas a gravamen alguno. Pero también hay, en este problema tiene distintos ángulos. El pensionado, el jubilado, tiene como causante el derecho de poderle decir a Hacienda a través de su página: no declaro como tú me lo estás proponiendo porque violentas mi derecho. En todo caso, hay compañeros que ya pudieron hacer su declaración en todo el ingreso y se tiene la posibilidad de demandar o sobre el hecho ocurrido, inclusive llegar al amparo. En esas estamos en el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque efectivamente en la 14ª más reciente que nos pagan nuestra cuota de jubilación, nos vimos sujetos a una retención del impuesto que para nosotros fue mayor, porque vale 800, 900 mil pesos o más de retención del impuesto. Ayer mismo platicamos con el sistema de administración y enajenación de bienes para decirnos por qué nos retuviste dinero. Y entonces la respuesta es: tuve que haberles aplicado el UMA o la UMA desde enero y no se las apliqué el salario mínimo, 80 pesos, y ya termino. Apliqué eso y como debo de aplicar el UMA, por eso le retuvimos este impuesto. Es decir, hoy estamos sujetos a un impuesto mayor a partir de la reducción del valor, ya no del salario mínimo, sino del UMA. Insisto, salario mínimo 80 pesos, UMA 75.49, 4.51 pesos de diferencia, que nos tiene que llevar o nos lleva necesariamente a un mayor pago de impuestos. O sea que hay que aprender matemáticas, división, multiplicación, resta, suma y álgebra. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y les queremos anunciar que Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, recibirá la presea Ricardo Flores Magón, que otorgará el 23 de mayo a las 10 de la mañana el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, el Estahuach. El reconocimiento público será otorgado a los movimientos sociales, organizados y dirigentes que hayan realizado un trabajo destacado en la reivindicación de los derechos laborales, intereses colectivos, respeto a la naturaleza, diálogo de saberes, derecho a la educación o aportes significativos a la solución de los grandes problemas nacionales y a los derechos del pueblo de México, Martín. Sí, efectivamente, este reconocimiento que hace el sindicato de la Universidad de Chapingo y es abierto. En el auditorio le caben unas 1,000 personas y la cita es en el auditorio Álvaro Carrillo de la Universidad Autónoma de Chapingo el próximo día 23 de mayo de este año a partir de las 10 de la mañana. Va a estar también presente los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, va a estar también el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, el Sindicato Independiente de Investigaciones del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pesqueras, Pecuarias, Frecuencia Laboral, que es uno también de los que se va a otorgar la presea, y el Sindicato Mexicano de Electricistas, que también ha sido convocado para recibir esta presea. Pues están cordialmente invitados todos los radioescuchas para poder hacer estas reivindicaciones de los movimientos sociales, que el sindicato ha estado muy activo, de Chapingo, que en todos los trabajos que ha hecho Frecuencia Laboral, pero además los investigadores y académicos participan activamente en la lucha por reivindicar los derechos de los trabajadores. La presea se le va a otorgar, como ya decía Martín, al Sindicato Mexicano de Electricistas, pero también a la CENTE, a los maestros que han dado una lucha bastante ejemplar por su derecho al trabajo digno. Le queremos dar un agradecimiento a nuestros colaboradores voluntarios. Está Denise Carmen Moreno apoyándonos en los teléfonos, Lupita Montes
que hoy vino de visita y aprovechamos la visita para que nos ayudara a contestar los teléfonos, el amigo bombero peregrino, Eduardo Díaz Reguera, Mario José Galicia, Jorge Herrera, Carlos Magariño, el licenciado Jesús Luna Martínez Parza, y hoy nos acompaña en el estudio Nadia García. A todos muchas gracias por su colaboración voluntaria. Y está Carlos Guillén, quien también es colaborador voluntario de Frecuencia Laboral, en la línea telefónica, porque hicieron una manifestación también ellos para reclamar presupuesto suficiente para las actividades científicas y educativas. Buenos días, Carlos. Buenos días, Luli. Buenos días a todos los compañeros presentes en el estudio. Este pasado 9 nos manifestamos frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fuimos un bastante numeroso grupo de trabajadores de instituciones como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, CONALEP, trabajadores integrantes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, del CINVESTAB, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, de CONACYT, CITUAM, Magisterio Democrático. El problema es que desde hace ya bastante tiempo los presupuestos para nuestras instituciones se han disminuido sensiblemente, de tal manera que las actividades fundamentales que desarrollamos en materia de educación, de investigación científica, desarrollo tecnológico y de cultura, pues cada vez están siendo mayormente afectadas. Por ejemplo, hace aproximadamente 15 años prácticamente no hay contrataciones en nuestras instituciones. El salario es insuficiente, el empleo precario, en fin, son muchos los problemas. Normalmente hacia fines de año hemos participado en la lucha ante la Cámara de Diputados porque se incrementen nuestros presupuestos, pero en realidad la pelea por el presupuesto empieza ya desde estas fechas, y en esta ocasión fuimos ante quienes son los que diseñan la política, precisamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fuimos recibidos por el licenciado Francisco Reyes y la contadora Lourdes Sánchez, encargados de las áreas de investigación y de cultura, precisamente de la Secretaría de Hacienda, quienes nos dijeron que ellos no podían hacer nada, que todo lo deciden los diputados, cuando sabemos perfectamente que en efecto es la Cámara de Diputados constitucionalmente la encargada de aprobar el presupuesto, pero lo aprueban y tiempo después la Secretaría de Hacienda recorta y recorta y recorta. Quisiera señalar que, esta es una parte de la lucha nada más. No vamos a terminar aquí, vamos a seguir insistiendo en la movilización a nivel nacional, en la organización, y llamamos a todos a todo el sindicalismo democrático a sumarse a nuestras demandas, a apoyarnos. Pero también quisiera decir que este fue un mitin muy importante en cuanto a la participación de nuestros compañeros de base fortaleció los lazos entre ellos, hubo mucha solidaridad, hay una satisfacción entre nuestros compañeros que asistieron por su presencia en la lucha, por el avance en la coordinación de luchas de sindicatos de tan distintas instituciones. Carlos, pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir pendientes de su asunto a través de ti, que eres nuestro reportero asignado en todos estos movimientos, y como todos los colaboradores voluntarios, como están en mítines, marchas, plantones, pues todos aquí somos reporteros asignados. Muchísimas gracias, y por supuesto que publicaremos tu colaboración en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Tenemos otra invitada y por eso ya estamos corriendo en el tiempo. Nadia García. Sí, buenos días a todos. Nada más para hacer un recuento rapidísimo, ya fue aprobada la iniciativa de ley sobre cultura, pero todavía no ha sido publicada ni signada por el presidente de la República, todavía se sigue considerando iniciativa de ley, y pese a que los trabajadores habíamos dicho que tenían muchas cuestiones legales que eran dañinas a las instituciones de cultura, los secretarios técnicos de ambas comisiones, en la Cámara de Diputados y de Senadores, nos dijeron jurídicamente, díganos cuál es el daño, arguméntelo jurídicamente, y bueno, no fuimos nosotros, no somos los abogados, sin embargo fue la Consejería Jurídica de Presidencia de la República que les dice es inconstitucional. O sea, la misma presidencia les dijo a los diputados que aprobaron algo inconstitucional. Así es, ese es el dictamen que hace la Consejería Jurídica, y es la Consejería quien sale, rebasa por la derecha
a estas 5 iniciativas y presentan ellos lo que fue ya la iniciativa que finalmente se aprobó, 42 artículos y 6 transitorios, después los podemos comentar. Sí, esperemos que la próxima semana nos platiques ya más a fondo de esto. Si nos dices tu nombre y cargo completo. Nadia García, miembro de la Comisión de Enlace Legislativo del Democrático. En medio minuto, dinos tu anuncio. Sí, nuevamente. El Quinto Congreso Nacional de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, miércoles 24 de mayo, 12 horas, Auditorio Ernesto Velasco Torres, en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, Insurgentes 98. Ahí los esperamos a todos. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.